Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. ¿Por qué comenzamos estos estudios bíblicos aquí en casa? Yo sé que vamos a pasar un tiempo en cuarentena y lo más probable es que va a ser un periodo más o menos largo. Estos son unos momentos que son muy importantes para nosotros. Quizás nos hacía falta este tiempo de pensar en cosas muy diferentes que los afanes de este mundo. Además, hay muchas personas que están viendo muchas cosas por televisión acerca del virus. Está bien, o sea, hay que informarnos de muchas cosas, pero yo pienso que nosotros también necesitamos una higiene mental, necesitamos también pensar en cosas que también no es que nos distraigan, sino que nos hagan entrar en una realidad de esta vida, también que nos hagan entrar en la realidad espiritual, del mundo espiritual, de conocer, de entender los tiempos que estamos viviendo, la importancia que es leer la Biblia y darnos este tiempo. Hay muchas personas que leen la Biblia cuando están en la clínica, cuando están en la cárcel, cuando caen en desgracia. Yo pienso que nosotros no deberíamos haber esperado para que sucediera esto. Nosotros debimos haber comenzado antes. Muchos comenzamos y muchos de ustedes también comenzaron cuando antes de que sucediera algún percance, pero muchos también de pronto han tenido que llegar a la Biblia y a la fe por las circunstancias, sea por quiebra, sea porque de pronto tuvo un problema. De hecho yo tuve un problema. Entonces, pues nada, es el tiempo que el Señor nos da. Estoy en mi casa, ustedes van a ver pasar a mi familia, a Juliana, a mi esposa, al perrito, pero más que eso, concentrémonos en hacer un pequeño estudio, un estudio bíblico que nos permita, no solamente a los que ya conocen la palabra, a los que ya somos cristianos, sino también a los que no han conocido la Biblia, que nunca se han relacionado con la Biblia, que quisieran comenzar a leer la Biblia y no saben por qué leerla, por dónde comenzar, de qué trata la Biblia. ¿Cómo hago? Me parece que esto es un tema muy, muy, muy importante, no solamente para los cristianos, para los no cristianos, sino para todos los que estamos buscando a Dios. De todas maneras, hoy vimos en la oración de madrugada, pues en el devocional de la mañana, que la importancia que es buscarlo desde temprano, los que tenemos hambre y sed de la palabra, cómo es de importante buscarlo, tener un tiempo. Y yo pienso que en esto tenemos que sacar un buen provecho. Y ese provecho que nosotros vamos a sacar precisamente es que si nos damos un tiempo, en vez de ver tanta película, en lugar de ver tanta noticia, este es un espacio, es media hora, quizás de pronto 40 minutos máximo. No quisiera que se extendiera mucho. Y al final me gustaría, si ustedes tienen alguna pregunta, yo se la respondo. Mientras tanto voy a desarrollar el tema día a día, a las 10 de la mañana. Si ustedes quieren después transmitirle yo voy a tratar de, lo estamos también grabando para subirlo a YouTube, pero lo voy a dejar en el fanpage. Son estudios sencillos que vamos, en la medida que va creciendo y vamos evolucionando, va pasando el tiempo, vamos a profundizar un poquito más. Entonces, ¿cuál es el tema hoy? Para comenzar, pues, ¿cómo nos relacionamos con la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo comenzar a leerla? ¿Por qué debemos leerla? La Biblia, mucha gente dice, es que la palabra de Dios dice, o cuando dice, es que está en la Biblia, o que la Biblia no es, que la Biblia sí es. Este es el libro que ha sido más fusilado, digámoslo así. Es el libro que más ha sido cuestionado, y también que esto lo escribieron los hombres. Pues vamos a ver, lo primero que nosotros tenemos que mirar es que la Biblia es 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Tenga usted su Biblia, no importa que sea grande, pequeña, de la que usted tiene ahí en la tablet, en su celular. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la Biblia es para el hombre de Dios.
Por eso la gente que quiere coger la Biblia para ver, hacer negocios, para solucionar problemas, pues sí, van a hacer lo que hace mucha gente. Abre la Biblia y donde leo y coge por acá. Yo fui así, yo pienso que muchos de ustedes también hicieron así. Abre la Biblia, ponía el dedo y decía: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay entonces uno dice: ¿dónde está eso? Isaías 26, esto está como bonito, entonces sigue uno leyendo, y al otro día no. Digamos que ese no es el objetivo. El objetivo es que vamos a entender que toda la Biblia sí es inspirada por Dios, es decir, tiene una inspiración, tiene una redacción, pero la Biblia, no toda la Biblia es la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que entender es: no toda la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Aunque sí es inspirada, no toda la Biblia es la palabra de Dios, porque aquí también está la palabra del diablo. Acuérdese cuando tentó a Jesús. Entonces, ¿qué dijo el diablo? Que si tú eres el Hijo de Dios, haz esto, que si tú eres... entonces uno tiene que... Es que la palabra de Dios dice que el diablo dijo, entonces se contradice. La Biblia habla lo que Dios quiere que nosotros oigamos, porque es inspirada, que nosotros entendamos su voluntad, que nos hace entender su voluntad, su propósito, su plan, su testimonio, sus mandamientos, su ley. Y resulta que cuando nosotros entramos a la Biblia, entramos como cuando una persona entra a un bosque y se pierde entre todo el bosque y no sabe para dónde coger y por dónde entrar y cómo hago yo. Y a mí me preguntan: pero pastor, entonces ¿por dónde comienzo a leer la Biblia? Pues yo digo: comienza a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces comienza a leer, pero yo no entiendo. Claro que no va a entender de una vez. Claro, yo sé que no va a entender. ¿Por qué? Porque es como si yo le dijera: entre a la selva, entre y vuelva y salga y mira qué encontró. Uno hasta le da miedo entrar a la selva porque le da temor perderse. Por eso necesita una guía. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en estos estudios. Mi esposa, que es mi secretaria y seguirá siendo mi secretaria en esto, y porque también servidora del Señor, me está adelantando la cartelera con todos los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene 66 libros y tiene unos que pertenecen, los llamamos el Antiguo Testamento, y otros llamamos el Nuevo Testamento. ¿Ya terminaste? Gracias. Entonces la Biblia, ya pasaste, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Es útil para enseñar al hombre de Dios, para que sea perfeccionado, para que pueda enseñar toda buena obra. Espérate un momentico, voy a levantarme para terminar de acá. Ella puede saludar aquí atrás. Ay, tan tímida. Pero bueno, entonces ahí ya está la Biblia. Como está diciendo, hay 5 primeros libros que se llamaría la ley o el Pentateuco. Esos 5 primeros libros los escribió Moisés. Esa es la primera parte de la Biblia, que uno podría mirarlo como la historia del llamado de Dios a un hombre a través también de Moisés, que contó toda la historia de cómo fue la caída del hombre, la creación, qué fue lo que le pasó, cómo comenzó su pueblo, porque Moisés era judío. Entonces él alcanzó a ver, o Dios le permitió ver qué pasó desde la creación del hombre, la caída del hombre, y también cómo salieron ellos, estuvieron en esclavitud. También alcanzó a ver la inundación que hubo en el tiempo de Noé. Dios le permitió ver también cómo fue la salida, cómo quedaron ellos cautivos, la ley de todo lo que dijo, cómo todo lo que tenían que hacer para salir después de que estuvieron en Egipto. Es decir, Moisés es el que escribe los 5 primeros libros. Más adelante vamos a ver qué tiene que ver eso. Luego venían los libros históricos, que es la historia precisamente de los acontecimientos de la relación de Dios con este pueblo, que Dios le dijo a Abraham que serían un gran pueblo. Luego vemos los libros poéticos, que llamamos que nos sirven muchísimo como inspiración para orar, para tener, como les dijera yo, consejo desde el Antiguo Testamento. Y luego vienen los profetas mayores y los profetas menores. Mayores es porque los libros son más grandes y los menores son libros un poco más pequeños. Así encontramos entonces nosotros 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento están los 4 evangelios, que son muy similares, pero hay uno que es como la teología, y hay otros 3 que hablan exactamente de Juan visto desde 3 puntos de vista, que lo vamos a ver más adelante.
Luego vienen las cartas de el libro histórico, o sea, la parte de Hechos de los Apóstoles, que es el inicio de la iglesia después de la partida del Señor, y las cartas del apóstol Pablo, o llamadas cartas paulinas, y también luego vemos el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis o la revelación de Dios, las cartas apostólicas. Entonces, así encontramos 39 libros en el Nuevo Testamento, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el 66. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso para comenzar a leer la Biblia? Lo que pasa es que la Biblia, si nosotros vamos a entrar, como yo les decía, a hablar acá, entonces abrir Lamentaciones, y resulta que voy a entrar a cogerlo como a ver qué me dice Dios acá, no, como no tiene orden, como cada libro es una pieza de la inspiración de Dios, y al no tener este orden, digámoslo así, no se pueden entender muchas cosas y no podemos entender el plan de Dios. Hay muchos pastores y hay muchas personas que cogen la Biblia y hacen eso, cogen un pedacito y hacen una prédica totalmente descontextualizado de lo que verdaderamente Dios quería decir, y entonces así pues es bien complicado que Dios pueda enseñarle al hombre su plan. Vamos a mirar un versículo que nos hace entender un poquito más claro, que es Juan capítulo 20, y así vamos a encontrar el principio de la Biblia. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, para entender cómo comenzaría yo a leer la Biblia y ahorita cómo podría yo relacionarme con Dios a través de su palabra. Entonces dice así el versículo 30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el libro de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mire, si las prédicas, si lo que yo saco de la Biblia no me ayuda a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que yo pueda tener vida en su nombre, entonces el propósito para el cual fue escrito la Biblia, este libro, no se cumple. Y por eso las personas, cuando entran a la Biblia, por más que entren por históricos, por aquí y por allí, si no encuentra que la Biblia, todos estos libros es para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Es increíble, pero si nosotros no entramos buscando a Jesús, como Él mismo dijo, vamos a leerlo desde el Antiguo Testamento, en Juan capítulo 5, versículo 39. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo? Entonces, escudriñen las Escrituras. No se había escrito todavía el Nuevo Testamento, se había escrito solamente toda la parte del Antiguo Testamento, todavía no estaban escritas estas, apenas Jesús estaba revelándole a todos nosotros que si escudriñábamos las Escrituras, nos parecería que en ellas tendríamos vida eterna, pero las Escrituras dan testimonios de Jesús. O sea que estamos comenzando a entender el principio de por qué leer la Biblia. Uno, porque toda la Escritura, el Antiguo Testamento de Jesús dice que la Escritura en el Antiguo Testamento habla de Jesús, y el Nuevo Testamento habla de Jesús. Cuando las personas van a hacer una prédica y cuando predican no hablan de Jesús, entonces están haciendo una doctrina completamente distinta para la cual fue escrita la Biblia. Por eso mucha gente, cuando entra a la Biblia y quiere encontrar lo que quiere encontrar, pero no lo que la Biblia busca, la gente se pierde. Pero hay otra cosa más importante, que también cuando no se encuentra este principio, cuando no se lee con este principio, la Biblia no puede tener una garantía de Dios, y la gente está creyendo que Dios tiene que responder todas las cosas que se le pidan. Pero ¿cómo Dios va a responder todas las cosas que se le pidan si nosotros no creemos en su palabra ni permanecemos en ella? El Señor dijo, Juan capítulo 15, versículo 7. ¿Sí? Dice: si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, pedid todo lo que queréis y os será hecho si permanece en mi palabra, o sea, si permanece en lo que Jesús dijo. Es que el problema es este, que cuando nosotros nos relacionamos con la Biblia, no leamos la autoridad que la Biblia contiene la palabra de Dios. Una cosa es que la Biblia contiene la palabra de Dios, que la Biblia es inspirada por Dios, y otra cosa es que nosotros le demos la autoridad y el poder que le corresponde a la Biblia. Yo no podría mandar a una persona a comprar un carro con 50,000 pesos. Pues con 50,000 pesos no compra un carro, pero sí podría girar un cheque y poner un nombre, y si ese nombre es aceptado, entonces tiene una autoridad y tiene un poder, y con ese cheque podría comprar el carro. Es decir, si yo le doy a la palabra, a donde está la palabra de Dios, no a la palabra del diablo, no a la palabra de los hombres, sino a la palabra de Dios, donde Dios habla, yo le doy el poder y la autoridad que es de Dios, que esa palabra es de Dios y que Dios dijo y que así está, entonces permanezca en esa palabra y pida lo que quiera y os será hecho, en las palabras de Jesús. Pero el problema es ese, que no todo el mundo ni le está dando la autoridad ni le está dando el poder a la palabra. Pero si quieren de pronto hacer señales y poner las manos sobre los enfermos. ¿Y qué dijo el Señor acerca de eso? Por eso muchas personas que se roban el nombre pero no permanecen en la palabra, el Señor los desconoció. Eso es lo temible cuando las personas entran a la Biblia y cogen e imitan ciertas cosas, se roban la gloria de Dios, pero no permanecen en la palabra, sino que hacen sus doctrinas, y el Señor dijo de ellos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese es el problema en que se encuentran muchas personas. Que una cosa es conocer el nombre, poner las manos sobre los enfermos, robarse esa autoridad que tiene el nombre, pero como no permanecieron en la palabra, no fueron los discípulos de Jesús, no imitaron la Biblia, no le dieron la autoridad a la palabra, sino que entendieron que el nombre tiene una autoridad y el nombre tiene un poder, entonces hicieron muchas señales, pero Él los desconoció porque ellos no permanecían en la palabra. Entonces, ¿cuál es el mensaje hoy? Que nosotros, cuando vamos a leer la Biblia, cuando usted comienza a leer la Biblia, usted encuentre primero el propósito para cuál fue hecho. Segundo, que le dé el poder y la autoridad a la palabra de Dios. Entonces, así no estaríamos perdidos para comenzar a entrar a la Biblia. Entonces usted me diría, pero ¿por dónde comienzo? Primero, entonces entienda. Primero, hay 66 libros. 66 libros que me están hablando de Jesús, que es todo el contenido de la Biblia, que es inspirada por Dios y que es útil para enseñar y para instruir al hombre, para que pueda, cuando entra a la Biblia, encuentre al que le puede dar vida y encuentra a Jesús. ¿Cómo así que encuentra a Jesús? Sí, mire lo que dice. Uno pensará que en el Antiguo Testamento no encuentra a Jesús. Claro. Juan capítulo 8. ¿Dónde es que está? (8:46). Entonces le dijeron 8:56. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les respondió, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es que la Biblia es la que contiene la palabra de Dios, que anuncia desde el Antiguo Testamento la venida y la manifestación
del Hijo de Dios, que lo veían de lejos venir, pero que Abraham lo vio, Moisés lo vio, los profetas lo vieron, en los salmos hablan de él. Entonces, cuando uno encuentra el propósito para el cual está el bosque, o digamos, si uno entra a una panadería y pide un pollo asado, pues hoy en día hay panaderías que venden pollos asados, ahorita no me vayan a decir nada. Pero si usted entra, por ejemplo, a un taller de mecánica y pide un almuerzo, le van a decir: no señor, usted aquí no es. Eso es aquí enseguida. Inclusive donde venden repuestos, uno va a comprar repuestos y dice: no señor, perdón, ese me regalas agüita caliente, no, café del que está ahí. Aquí no venden ese repuesto. Entonces Dios les diría: si usted entra a la Biblia, ay Señor, ayúdame con esto y yo necesito, y se mete a la Biblia, de pronto se va a llevar una mala, se va a quedar diciendo: entonces Dios no existe, Dios no es real, Dios ¿por qué no me contesta? Dios ¿por qué no me habla? ¿Qué pasa que yo pido y pido y no me da? Y a muchos dicen: no, pero yo desde que crea en Dios y no sé qué. Ayer estaba hablando yo con una persona que decía que aquí no iba a llegar el virus porque Colombia era un país de creyentes y de oración. Sí, puede ser país de creyentes y oración, pero ya hay los primeros síntomas, ya hay los primeros infectados. Y nosotros tenemos que mirar que si vamos a pasar un tiempo que, así como Dios hizo que otras personas estuvieran en la cárcel, otras personas estuvieran, los judíos estuvieron en Egipto y también estuvieron cautivos también por Nabucodonosor, porque durante todo ese tiempo Dios les estuvo hablando. A mí me tuvo durante un tiempo tratando de vender una casa y no la vendía, pero yo, mientras que no vendía la casa, entonces pude dedicarme a leer la Biblia. Y hay personas que les toca estar en la cárcel, les toca estar, como les dije al principio, enfermos, para darse un tiempo que lea la Biblia. Entonces, bueno, si no lee la Biblia en ese momento en que Dios le está permitiendo, le está dando un tiempo, le está dando un espacio, entonces ¿cuándo? Nos dedicaremos entonces a ver televisión, no, por atrás, ¿sí? Entonces nos vamos a dedicar a jugar, entonces nos vamos a dedicar a ver noticias. Mire, el apóstol Pablo estuvo en la cárcel, y mientras él estuvo en la cárcel, saluda Juli, que está también, le trasladaron la oficina para acá y me está ayudando, haciendo la transmisión también, y Juanita también me está ayudando. Se está escuchando muy pasito. Ok. Aquí voy a hacer que ahorita que suba también el video, entonces de pronto también lo pueden estudiar. Gracias. Si de pronto me pueden seguir diciendo acá, yo miro, no, pero es que aquí no me llegan las señales de los avisos, los mensajes. Pablo el apóstol pudo escribir muchas de estas cartas mientras estuvo prisionero, mientras estuvo en la cárcel. Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan mientras estuvo preso en Patmos. Entonces, esta prisión, entre comillas, este tiempo que Dios nos ha dado para que estemos como si estuviéramos, aunque no lo estamos, gracias a Dios no somos prisioneros, que no podemos comer, que no podemos hablar. Imagínate en una cárcel donde usted no se puede comunicar, donde no puede ver sus seres queridos, donde usted no puede hacer esto que está haciendo. Tenemos muchas ventajas, sino que es un espacio, es un momento para reflexionar de nuestra vida espiritual, que nosotros de pronto no nos hemos acercado a Dios, que de pronto no lo conocemos, y si queremos conocerlo por temor, porque va a llegar de pronto el problema a su casa, que de pronto usted va a escuchar de familiares que están en este momento teniendo el miedo porque llegó la enfermedad y se va a morir y no sabe ni siquiera cómo orar. Mire, yo sé que en este momento no ha comenzado nada, yo sé que el tiempo difícil no ha comenzado, pero no podemos correr ahorita, no vamos a alcanzar a leer toda la Biblia en 8 o en 15 días mientras comenzamos a ver la cantidad de personas que mueren a nuestro alrededor. No podemos tener una actitud religiosa de solamente orar sin conocer, sin entender. Nosotros tenemos que tener una actitud más, como les dijera yo, más temerosa en cuanto a que nosotros somos espirituales, somos seres espirituales,
y que aunque somos seres espirituales, no estaban buscando lo espiritual, sino estaban buscando lo material. Estamos buscando cómo solucionar el problema de la carne, de la conducta. Estamos buscando de pronto cómo recuperar mi negocio, todos los problemas. Sí, y eso vamos a tener que hacerlo. Pero si nosotros algo llega a pasar, usted escucha a un familiar que no sabe, que está enfermo, y que ore por él, que usted es cristiano, que usted es creyente, que por favor ¿cómo le va a decir usted? ¿Cómo le vamos a decirle a tal cosa? No, ya hay que darle la autoridad a la palabra. Si usted le da a esa persona una palabra, y esa palabra que Jesús dijo, le dan el poder y le da la autoridad, pues se puede cumplir. Porque no es solamente decir Dios dijo y mi Dios, y Dios es bueno y Dios es amor, Dios no quiere lo malo para nosotros. Mira todos los muertos que están pasando. Yo no quiero meterme en ese espacio que le corresponde a la ciencia y que le corresponde a otro tipo de personas para entender el mundo espiritual, para entender el mundo de los virus. Pero nosotros sí nos corresponde la parte de nuestro espíritu. Usted y yo tenemos espíritu. Esta infección invade el cuerpo, la carne, pero nosotros tenemos que hacer para que nuestro espíritu verdaderamente pueda atravesar, sea que viva o sea que muera, que pueda llegar a conocer a Dios antes de partir de este mundo. Vuelvo y le digo, yo no estoy diciendo que es que usted se va a morir, no estoy diciendo eso, pero sé que va a llegar la catástrofe, va a llegar la calamidad, porque lo estamos viendo en otros países, y la gente de pronto va a buscar a Dios, y lo que el Señor dijo que será predicado este evangelio a muchas naciones y luego vendrá el fin. Yo no sabía cómo iba a ser esto de predicar el evangelio a todas las naciones y luego vendría el fin, pero ahora estoy viendo de lejos que el evangelio va a tener que ser predicado ahora, que están los medios audiovisuales, que muchas personas pueden llegar, porque mientras estaba yo aquí o estaba trabajando, pues no todo el mundo podía escuchar esto, pero ahora estas palabras, aunque sean puestas en internet, en oídos de las personas que necesitan conocer a Dios, va a ser muy importante, que nunca se relacionaron con la Biblia, que la tuvieron abierta, como yo les voy a mostrar. Juli, si me acercas ahí, yo lo tuve abierto. Esta Biblia se la regalé a mi esposa antes de que nosotros nos casáramos. Se la regalé, tiene dedicatoria, inclusive de 1989, mayo 8, nosotros nos casamos en noviembre del 89. Y después que se la regalé, la abrí como la abre todo el mundo. Y si ustedes pueden ver, completamente llena de mugre y de polvo, abierto en el Salmo 91. Pero no me sirvió de nada tenerlo abierto. Nosotros, mientras estuvimos con la Biblia abierta en el Salmo 91, resulta que fuimos a tener un bebé y murió estando en el vientre de Mía. Y aunque nosotros la teníamos abierta en el Salmo 91, no podemos hacer nada. O sea, no podemos. Juliana alcanzó a voltear la cámara que manda saludos de cerca y de lejos. Son los problemas de hacer cosas que no había hecho que hiciera antes, entonces no estaba preparada, me disculpan. Pero mire, en verdad, en el Salmo 91, ustedes se dieron cuenta. En cambio, las otras hojas están limpiecitas. Ya después, cuando recibí la fe, entonces ya el Nuevo Testamento comenzó ya a tener un poquitico más de uso, y la Biblia ya pues se ve ya usadita. Y así tengo esta, que oré, y algún día mis hijas me la regalaron hace mucho tiempo también, para que con ella predicara, y esta es la Biblia que yo uso en el púlpito. Yo nunca la he bajado, aunque ya está viejita y chatarrudita, pero está cumpliendo el plan para el cual me la regalaron. Yo tengo Biblias en todas partes. Tengo Biblia aquí en el sitio donde nosotros estuvimos, en la terraza donde estábamos esta mañana. Esta es la que tengo en la iglesia, esta es la que tengo en la fábrica, en mi cuarto, en la mesita de noche, me pasa la que tengo en la mesita de noche, por allí, y esta otra también acá. No pasa nada que te den en pantaloneta, no hay problema. Son Biblias que ¿por qué tengo Biblia? ¿Por qué tengo tantas Biblias? ¿Por qué no tengo sino solamente una? Bueno, pues porque tengo varias versiones, porque también la quiero tener de cerca, porque en el carro también tengo Biblia, en el iPad tengo Biblia. Pero les voy a decir una cosa: es más importante que la Biblia quede grabada en mi espíritu. Es más importante que esas palabras, cuando entran a mi espíritu con el poder y con la autoridad que nosotros le damos, esa palabra puede hacer un efecto en mi vida de parte de Dios.
Pero si yo no le doy ni el poder ni la autoridad, mire, esta Biblia también la tengo hace muchos años. Esta es la que tengo en mi mesita de noche. Esta es la que tengo en la oficina, esta es la que tengo para predicar. Allá afuera tengo otra en la terraza, que es cuando, o sea, tengo en el carro, tengo Biblia, en el iPad tengo Biblia, en el celular tengo Biblia, pero la palabra debe estar escrita en las tablas de mi corazón. Porque si se pierde esta, entonces ¿dónde va a quedar la palabra? Cuando yo he leído la Biblia, cuando usted lee la Biblia y la lee buscando a Jesús, encontrando la palabra de Dios que habla de Jesús, está encontrando es el testimonio de Dios. Así también se le puede llamar a la Biblia. ¿Cómo le podemos llamar a la Biblia? El testimonio de Dios. Dicen tus testimonios. Miramos Salmo 119. Esta es la palabra. Este es el salmo que yo leí muchas veces pidiéndole al Señor que me ayudara a entender la Biblia, que me ayudara, que Él me enseñara. Y es la palabra que yo les digo, ustedes también pueden, los salmos nos ayudan, nos enseñan esa hora, porque a veces nosotros no sabemos cómo orar. Entonces cuando usted ora, ¿y cómo oro? Bueno, coja los salmos, y si está de acuerdo usted en lo que dice la Biblia, por eso vamos a comenzar en la oración de madrugada a leer el Salmo 19. En el versículo 33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por las sendas de tus mandamientos, porque en ellas tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Es que nosotros, cuando entramos con avaricia a la Biblia, es muy diferente entrar a la Biblia a buscar los testimonios de Dios. Es decir, que Dios habla y dice cosas del uno, dice de esto. Dios dio testimonio del diablo. Jesús dijo: es que este es el príncipe de este mundo. Es un testimonio. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Es testimonio de Dios. Ustedes, si no hacen eso, son los testimonios que Dios dio. La Biblia le podemos llamar el testimonio de Dios. Donde Dios habla de alguien es el testimonio. Donde habla de sí mismo es el testimonio. Le podemos llamar la ley, le podemos llamar el mandamiento, le podemos llamar la palabra de Dios, muchas cosas, porque es, ¿cómo? Estatutos. Los estatutos, los preceptos, los mandamientos, la justicia, todo eso tiene que estar relacionado con la palabra de Dios que está contenida en este libro, que aquí está. Está también la palabra de los que se perdieron. Hasta Pablo dijo: mire, esto lo digo yo, no, esto lo dice el Señor. O sea que hasta el mismo apóstol Pablo hizo discernimiento entre lo que él pensaba y lo que pensaba el Señor, cuando estaba hablando acerca del divorcio. Eso está en Segunda de Corintios. ¿Dónde estoy yo? Me perdí. ¿Me lo buscas? Que los que están en casa, bueno, ya me lo vas a buscar aquí. La resurrección de los muertos, preliminar, la idolatría, el sacrificio de oración, problemas del matrimonio. Entonces aquí dice en 1 Corintios capítulo 7, para que entiendan que la Biblia contiene la palabra de Dios y también la opinión hasta de Pablo. Dice: pero a los que están 1 Corintios capítulo 7 versículo 10 estoy leyendo, ¿sí? Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. O sea que él recibió del Señor, y él también la instrucción, ahorita leo, que la mujer no se separe del marido, y se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ahí está haciendo una diferencia entre lo que él piensa y lo que piensa el Señor. Entonces uno: no, pero es que Pablo dijo esto. No, pues es que el Señor dijo esto. Bueno, pues ¿qué dijo Pablo y qué dijo el Señor? Entonces uno puede permanecer mejor en el Señor. Mejor sería permanecer en lo que dice el Señor, aunque Pablo está concediendo. En 1 Corintios capítulo 11,
cuando estableció la cena. En capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado. O sea que a Pablo le enseñó el Señor. Él no leyó el Nuevo Testamento porque él fue el que lo escribió, pero el Señor le enseñó. Cuando Dios es el que enseña y uno permanece en la palabra de Dios, Jesús dijo: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan de acuerdo a mi palabra y así será. ¿Por qué? Porque es que Dios comprometió, fue su palabra, y comprometió, o sea, Él es el que garantiza la palabra. Si usted le da el poder y la autoridad, Él le garantiza que se va a cumplir, pero como está escrito y con el propósito por el cual fue escrita la Biblia. Si usted comienza a leer la Biblia, si usted me dice a mí por dónde comienza a leer la Biblia, yo le diría, bueno, comienza a leer por Mateo. Mañana vamos a hablar un poquitico más acerca de la Biblia, vamos a extender más para que comencemos allá a leer la Biblia con un poquito más de profundidad, con un poquito más de conocimiento. Pero que si nosotros resumimos hoy el estudio bíblico, tendría que decir: la Biblia contiene la palabra de Dios, o sea, la Biblia es el testimonio que Dios da acerca de su Hijo, porque la Biblia fue escrita para que nosotros pudiéramos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que nos habló a través de Él, y que si nosotros escuchamos la palabra de Jesús como la palabra que viene de Dios, dándole ese poder y esa autoridad, podemos tener vida. Vamos a mirarlo en Juan capítulo 12. ¿Por qué tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios? Porque la palabra de Dios y Jesús es lo mismo. Entonces, cuando yo leí la primera vez la Biblia, cuando comencé a leer primera vez la Biblia, pues yo quise leer el Nuevo Testamento primero, porque yo decía: yo quiero escuchar qué dijo Jesús acerca de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Como yo entré con ese corazón a la Biblia, sin que nadie me lo dijera, pero teniendo ese corazón, pude encontrar el principio de esto. Entonces, cuando llegué al capítulo 12, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dado. ¿Se da cuenta la importancia de permanecer en la palabra? La importancia de darle ese poder y esa autoridad. Es que Jesús, como habló tal cual el Padre le había dicho, entonces se veía el poder, se veían las señales, porque Dios estaba garantizando que esa era la palabra, que Él es mi boca, que todo lo que Él dice es lo que yo les mando a decir a ustedes, lo que yo les quiero decir a ustedes. Y Jesús sabe, esa palabra es vida. Entonces, por eso, ahorita que estábamos leyendo, dice: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús, Dios, puso su nombre, puso su propio nombre para garantizar la palabra. Juan 8:31. ¿Sí? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente libres, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, esa libertad es la que nos da el poder de acercarnos a Dios libremente. Si nosotros permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente discípulos de Jesús, que así como Jesús podía acercarse al Padre, conocerlo a Él, hablar con Él, tener la respuesta, entonces conoceremos la verdad, y esa verdad nos hará libres, nos hará como los hijos de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de hacernos libres, tiene el poder de hacernos hijos de Dios. Libre es diferente a esclavo. Eso lo vamos a ver más adelante. Resumamos. Voy a tomar un poquito de café primero. Toda la palabra es inspirada, tiene una inspiración para que podamos entender, conocer y creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, o sea, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el enviado, Él es el Salvador. Para eso nos sirve la Biblia. Ese es el principio. Y si le damos el poder y la autoridad a las palabras que Jesús dijo, que son las palabras que salieron de la boca de Dios,
entonces podemos conocer la verdad y ser libres. Podemos pedir lo que queramos y nos será hecho, pero hay que permanecer en la palabra. Ese es el resumen de la primera sesión. Vamos a ver entonces que en el Antiguo Testamento, más adelante vamos a ver, Jesús está en el Antiguo Testamento, completamente en el Antiguo Testamento, y Jesús obviamente es la manifestación ya del que se veía venir y que se manifestó, y que Mateo, Marcos y Lucas, Juan están diciendo Él es. Y luego Hechos, que fue cuando Jesús murió y resucitó y se fue al cielo, cómo comenzó a llevar la vida de fe todos los que hemos creído, y se comenzó a escribir el libro de los Hechos de la iglesia, o de la obra ahora del Espíritu Santo, para guiarnos a que sigamos creyendo en Jesús y permaneciendo en su palabra. Por eso el apóstol Pablo, permaneciendo en la palabra y enseñándonos tal como recibió del Señor, escribió las cartas a las iglesias, porque él estaba prisionero, en algunos estaba ya prisionero, y le escribió otras cartas ya a líderes de la iglesia, digamos líderes o personas que ya estaban encargadas y que tenían un ministerio ya más grande en la iglesia. Y también Juan, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, que también fueron discípulos. Juan y Pedro fueron discípulos del Señor. Pablo no estuvo con el Señor. Mateo, bueno, voy a más adelante en la próxima clase voy a hablar un poquito más acerca de esto, para poder entender por qué Mateo escribió así, por qué Lucas escribió así, por qué Juan escribió así, por qué están escritos estos libros así. Esa es la segunda sesión. Por ahora, resumen, la Biblia, si usted la ha tenido como un adorno como lo tuve yo en el Salmo 91, no sirve de nada. 2. Para entrar en la Biblia tenemos que entender que el propósito del que fue escrita la Biblia es para que encontremos a Jesús, y para que al encontrarnos la Biblia nos persuada que Él es el Cristo, es el Hijo de Dios, y que podemos tener vida en su nombre. Y 3, que si le damos el poder y la autoridad a la palabra, entonces también ahora sí podemos pedir y todo se nos puede conceder. Él nos va a ayudar porque permanecemos en su palabra. Podemos ser sus discípulos. No, sabe que hay una cosa que es lo primero que uno debería hacer, y es con lo que yo quiero que ustedes terminemos esta clase, estas sesiones. ¿Qué es darle el poder y la autoridad a la palabra? Voy a dar un ejemplo. Él dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Usted puede darle el poder y la autoridad a esa palabra y decir: voy a ser discípulo de Jesús y voy a permanecer en la palabra. Usted es discípulo de Jesús. Usted es discípulo de Jesús si permanece en la palabra. Ay no, yo que voy a ser discípulo de Jesús, él tuvo 12, yo no soy discípulo. Sí, él dijo: vayan y hagan mis discípulos. Yo soy discípulo de Jesús, tengo que recibirlo. ¿Qué es darle el poder y la autoridad? Es aceptarla, aceptar. Si usted acepta que esto es una Biblia, entonces tiene la autoridad y poder de la Biblia. Si usted acepta que esto es un marcador, le sirve como marcador, pero si la usa para revolver el tinto, se le va a dañar su tinto y está muy rico. Yo no puedo usar mis gafas para sentarme. Yo no puedo utilizar el micrófono para lavar la loza. Yo no puedo usar la palabra para lo que yo quiera. La palabra, la Biblia, tiene un plan de Dios, un propósito de Dios, y nosotros la hemos tenido olvidada. Y es tiempo de desempolvarla. Es tiempo de comenzar a leerla. Es tiempo de darle el poder y la autoridad a la palabra de Dios, que nos habla acerca de Jesús, que es el Cristo, es el Hijo de Dios. Que si nosotros llegamos a darle crédito, si creemos a esa palabra y creemos que la palabra de Jesús es la palabra que Dios nos envió, podemos ser sus discípulos, podemos ser libres. Si le damos el poder y la autoridad, podemos pedir lo que queramos también. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Todo lo que queramos. No, yo sí creo, entonces deme plata. No. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Eso es lo que vamos a pedir conforme a lo que dice la Biblia. Eso es lo que vamos a aprender en la siguiente sesión, mañana. Me gustaría que usted me deje sus comentarios, si usted quiere que tengamos un tema. Por la tarde me gustaría tocar un tema ya un poquito más diferente. Quisiera yo durante casi un año enseñar acerca del pecado, porque yo digo que las personas que reciben el Espíritu Santo, si no enseñan acerca del pecado, no están escribiendo bien. Juan, para comenzar los estudios bíblicos para por la tarde, me gustaría tocar ese tema, pero si usted quiere proponerme un tema, también lo escucho. Yo sé que hay muchas preguntas de pronto, pero en Juan capítulo 11, voy a leer en mi viejita,
¿Y dónde estoy yo? Juan 16, perdón. Juan 16, 11. Juan 16 desde el 7. Juan 16 desde el 7, para que entendamos las enseñanzas de por la tarde. Por la mañana es conocer la Biblia, entender el propósito de la Biblia, cómo aprender a leer la Biblia, que una persona que nunca la haya leído pueda entender, comienzo por acá, con razón Juan, con razón Pedro, con razón Hechos, sí. Pero la siguiente va a tener un poquitico más de inspiración y de profundizar a los que ya hemos leído la Biblia, a los que ya somos cristianos, para que entendamos el concepto de pecado. ¿Por qué? Porque Juan 16 está diciendo, del versículo 5, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Sí, luego dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes os he dicho estas cosas, dice, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Las personas, sus discípulos que estaban ahí supieron que él se iba a ir. Entonces dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 temas que enseña el Espíritu Santo. 3 temas que tienen que enseñar las personas que tienen el Espíritu Santo. 3 cosas importantes que nosotros debemos enseñar a la iglesia por la guía del Espíritu Santo, que nos convenía que Jesús se fuera, porque así el Espíritu Santo podía enseñarnos a todos que nos va a enseñar acerca de pecado, nos va a enseñar acerca de justicia y acerca de juicio. Yo duré enseñando casi un año acerca de pecado. Es un tema muy importante, porque todo el mundo piensa, a todo le llama pecado, y sí hay cosas que son pecado, pero nosotros los cristianos ya no somos pecadores. Y porque esos son pecadores, hay una conciencia de pecado que trae el oprobio. Entonces hay gente que ni siquiera no quieren escuchar el tema del pecado, porque no, ahorita que me va a decir que deje de hacer esto, que no, precisamente es para que, entendiendo qué es el pecado, sea libre de la condenación, sea libre del pecado. Jesucristo vino a salvarnos del pecado. Entonces es un tema que el Espíritu Santo ha de enseñar, porque dijo, porque el Espíritu Santo cuando venga les va a enseñar de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál será el pecado? No creer en Jesús. Pero la gente piensa que el pecado también es muchas cosas. Por eso, no, entonces yo creo en Jesús. Bueno, y el resto, el pecado de Adán, el pecado de la mujer, el primero que cometió el pecado que cometieron en el diluvio, el pecado de que está hablando Moisés, el pecado de los 10 mandamientos, el pecado, todo eso es lo que nosotros tenemos que entender de pecado. Y teniendo una buena conciencia de pecado, usted puede ser libre de la ley del pecado y de la muerte. Por eso el tema de por la tarde me parece muy importante. Voy a tratar de hablar a las 4 de la tarde. Yo les estaré anunciando. Yo creo que es bueno a las 4. Me gustaría que me propusieran un horario en el que todos puedan estar conectados, que yo voy a tomar un tiempo para poder esta enseñanza la voy a pasar a YouTube, porque lo estamos transmitiendo directamente por Facebook, pero sí quiero dejarla ya grabada y consignada a los que están siguiendo la página por YouTube. Entonces voy a hacer eso mientras tanto, y por la tarde nos encontramos nuevamente, si Dios permite, a las 4 de la tarde para enseñar lo que el Espíritu Santo nos debe enseñar. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 3 temas que el Espíritu Santo nos tiene que enseñar, y que los pastores deben enseñar, y que las iglesias deben enseñar, porque para eso es que vino el Espíritu Santo. Si alcanzamos en la cuarentena a ver todo esto, pues mire, yo pienso que todos vamos a tener tiempo. Por eso deja un tiempito para la película, deja un tiempito apártese 1 hora para el estudio bíblico por la mañana, ya pasó 1 hora. 1 hora por la tarde, y por la madrugada solamente voy a hacer un devocional, para que yo me levanto temprano. Normalmente me levanto a las 3:30, 4 veces a las 5, y me levanto, y luego ya a las 6 de la mañana me voy a conectar. Voy a hacer un pequeño devocional con el Salmo 119, para que ya cuando ustedes hayan orado con la palabra, entonces también el Señor les ilumine un poquito más, para que a las 10 de la mañana, cuando hagamos este estudio, pues fortalezcamos nuestra vida de fe, para que nuestra fe sea, aunque sea como un granito de mostaza. Amén. Que el Señor Jesús los bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado que sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo.
así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.